En la producción de café instantáneo, la recuperación de solubles en el producto es pobre, y con el fin de mejorar esta recuperación, se propone la recirculación de soluciones de desperdicio de la prensa a los percolador y separador, como se muestra en el diagrama. Sin embargo, para disminuir la posible liberación de materiales de sabor amargo durante el prensado, se reduce la velocidad de decantación, de manera que se genere una lechada con 40% de materia insoluble. Para mejorar esta lechada, con mayor contenido de agua, también se ajusta la operación de secador, para que se produzca una descarga de sólidos con un 62.5% de materia insoluble. Suponiendo la composición de café alimentado con un 0% de agua y 32.7% de materia insoluble. Considere también que la proporción entre los solubles y agua en las dos corrientes de salida de la prensa es la misma. Calcule todos los flujos de salida y sus respectivas concentraciones, considerando una base de cálculo de 1000 kg/h de entrada hacia la prensa. El objetivo de este problema es encontrar todos los flujos, el valor de todos los flujos y las diferentes concentraciones que tiene. Hay tres tipos de concentraciones que tenemos que buscar, la cual corresponden a concentración de agua, concentración soluble y concentración insoluble. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es tratar de completar la mayor cantidad de datos que podamos. Así que vamos a completar, por ejemplo, en F8 lo restante, que correspondería a la concentración soluble. Entonces, esto sería 0.65. Acá en F3 la concentración de agua 0.55. Y acá en F2 también la concentración soluble que sería 0.673. Bueno, eso es lo que mayormente podemos completar, así que ya vamos a comenzar a hacer los respectivos balances. Acá tenemos los respectivos balances. El balance general está dado por F1 más F2 más F8 es igual a F8 más F5 más F6. Y al comienzo se nos dice que usemos una base de cálculo en F3 que sea de 1000 kg/h. Para simplificar el trabajo, nosotros hicimos un balance a cada operador quedando de esta forma. El precolador y separador corresponde a F1 más F2 más F7 igual a F8 más F3. La prensa corresponde a F3, es igual a F4 más F7 y finalmente el secador, que es F4 igual a F5 más F6. Así que comenzamos a hacer los respectivos balances. Tenemos que F3 por la concentración de insoluble ya va a ser igual a F2 por la concentración insoluble en F2. ¿Por qué hicimos este balance? Porque aquí solo hay insoluble en F2 y en F3. Entonces podemos hacerlo y nos queda que 1000, que era nuestra base de cálculo aquí, 1000 por 0.2 son 200. ¿Ya? Y F2 por, aquí está la concentración insoluble en F2, que es 0.327. Eso nos queda como resultado un F2 de 611.6208 kilogramos hora. ¿Ya? Cabe destacar también que la concentración insoluble solo es continua, tanto para la entrada en el secador como para la salida, porque ya no hay otra salida. Acá, por ejemplo, está entrando la concentración insoluble, pero acá no sale, entonces se mantiene. Entonces podemos decir que en F4
también va a ser 200 la concentración de insoluble, perdón. Y en el secador la salida, esto también va a corresponder a 200. Ya, eso es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo del trabajo. Luego tenemos que estos 200 son el 62.5% de F6. Entonces el 100% de F6 es 320. Entonces tenemos que el flujo de F6 es igual a 320 kilogramos hora. Luego hacemos un balance a la concentración insoluble, ya que tenemos los dos valores, nos queda que F6 por la concentración insoluble va a ser igual a F4 por la concentración insoluble. Despejamos F4 y obtenemos como resultado 500 kilogramos hora. Acá lo podemos corroborar. En el secador tenemos que F4 es igual a F5 más F6. Ya tenemos F4, tenemos F6, podemos hacer la respectiva recta para obtener F5, lo que nos da como resultado 180 kilogramos hora. También podemos hacer el balance en la prensa, que dice que F3 es igual a F7 más F4. Tenemos el valor de F3, que son 1000, F4, que son 500. Hacemos la respectiva recta y obtenemos el valor del flujo F7, que son 500 kilogramos hora. Hasta el momento hemos calculado el flujo 2, el flujo 3, el flujo 4, F5, F6 y F7. También se nos da una relación más adelante que se las va a explicar. Bueno, ahora vamos a calcular las concentraciones de solubles y agua, que no las tenemos todavía. Para esto podemos ocupar parte del enunciado que nos dice que la proporción en las concentraciones de agua y de solubles es la misma en las dos corrientes de la salida de la prensa. Esto se define así: concentración de solubles partido la concentración de agua. Esto lo escribimos en esta ecuación para los dos flujos, en los cuales el primero nos da esto igualado a X soluble en 4 partido la concentración de agua en el flujo 4. Después despejamos, multiplicamos cruzado, despejamos, simplificamos y al final nos da que la concentración de soluble en 4 es igual a 0.6 de la concentración de soluble en 7. Ahora reemplazamos este valor en el balance en 3 que tenemos y podemos despejar el X S7, que es igual a 0.35, 35%. Ahora completamos los datos, ya que tenemos el XS7. Entonces nos queda que vale 0,35. La diferencia es 0,65. Y con este dato podemos sacar el XS4 acá, que nos va a dar 0,21. 0,21. Y la diferencia 0.4, 0.21 menos 1 nos da 39%, 0,39. Tenemos las concentraciones en 4 y en 7. Después, en el balance en 1 de las concentraciones de solubles, podemos sacar el flujo F8 porque ya tenemos todos los datos, lo que nos da 876.0594 kilogramos por hora. En el balance en 1, pero ahora de flujos, ahora que tenemos el F8, podemos sacar F1, lo que nos da 764.4386 kilogramos por hora. Bueno, este dato ya lo sacamos acá en la parte anterior, que es la concentración en S4.
Y finalmente en el balance en 3, en el secador, para las concentraciones de solubles, nos da que la concentración de soluble en 6 vale un 32,81, no sé, 6, da 0,3281. La concentración de agua nos da que es de un 4%, 4,69%. Y ahí estarían todas las concentraciones y flujos